Ay, qué lindo, cómo me quedé enganchada con Salta y esos paisajes hermosos, qué lindo canta Maggie Soria, le mando un beso grande, pero vamos a dar vuelta a la página porque vamos a hablar de un tema con la doctora Fabiana Sato que sé que te va a interesar. Le voy a dar la bienvenida primero. ¿Cómo Hola estás, Gaby, ¿cómo Fabi? estás? Súper Bien, bien. bien, bien. Acá arrancando una semana, Arrancando otra la vez con última un semana lindo de lunes. junio. Así es, la última, La última, cerrando ya junio y llegando al mes de las vacaciones, el del mes de la descanso amistad. invernal, así es. El descanso invernal, que se ve que se viene con frío. Hoy leía que en Corrientes no vamos a tener el veranillo de San Juan, por ejemplo. Pasó de largo, Pasó ya. va a venir como parte del invierno seguramente. Y el invierno con mucho frío, pero bueno. Hoy tenemos el tema este con los hijos, soltar a Sí, los les hijos. propongo esto, hablar un poquito de hablar y reflexionar sobre este tema de soltar a los hijos, ¿no? Bueno, en cada etapa de que los hijos van creciendo, los vamos soltando un poquito para que vayan siendo autónomos, para que vayan confiando en ellos mismos. Y el fin, el objetivo es poder lograr que nuestros hijos sean adultos, autónomos, autosuficientes, ¿no? Pero a veces esto no ocurre. Se van quedando retrasados en alguna de esas etapas, pero porque nosotros los padres algo estamos haciendo ahí también que no es adecuado. Entonces podemos ir revisando un poquito Y eso. pasa esto que aunque sean adultos, aunque ya sean padres nuestros mismos hijos, aunque pasen los años, igual queda eso, ese tema de no soltarlos, Fabián. A veces sí, en algunos padres sí, ¿no? Claramente queda esa necesidad de que los hijos estén como absorbidos por el sistema de origen, porque en todas las familias hay como dos fuerzas, ¿no? Una fuerza como centrípeta que trata de que los hijos pertenezcan, queden, para ser protegidos, es necesaria esa fuerza, el apego, Sí. el protegerlos, cuidarlos, y también la fuerza de la vida que te lleva hacia adelante, digamos, y hacia salir para poder crecer, para poder ser autosuficientes e independientes. Y eso es un proceso, es gradual. Cada etapa de la vida tiene, ¿no? Pues les enseñamos a atarse los cordones, a vestirse solos, a bañarse, a andar en bici, a manejar cuando son más grandes. Sí. Bueno, si alguna de esas etapas va quedando como trabada, entonces ahí tenemos que revisar qué está pasando, ¿no? Porque no se puede luego, cuando son grandes de edad adultos, pretender que de repente sean autónomos y ahí vemos que entonces no pueden ellos mismos y no podemos pretender eso si no hicimos las etapas del crecimiento, ese poder ir soltándolos en cada Claro, etapa, ¿no? esa etapa natural, digamos, ¿no? Exacto, ese progreso natural entre el límite que ponemos y eso que soltamos para que se equivoque, para que aprenda, para que sea Claro. autónomo, para que confíe en sí mismo, ¿verdad? En definitiva, para que crezca. Exactamente, para el crecimiento de cada ser. Y mira, una de las cosas por las cuales a veces los padres no soltamos a nuestros hijos es a veces cuando confundimos el dar natural que tienen los padres, damos, los hijos toman, reciben y toman, ¿no? Es como el movimiento natural del intercambio en esa relación padres e hijos. Y nosotros como padres no podemos dar lo que antes no tomamos recibimos, de bueno. nuestros propios padres, ¿no? Entonces, a veces si nosotros sentimos carencia con nuestros padres, que nos faltó, que no fue adecuado, o que no tuvimos a papá o a mamá, esa herida que tenemos determina a veces que querramos darle a nuestros hijos todo lo que nos faltó. Entonces proyectamos en ellos a nosotros mismos, no vemos a nuestro hijo, nosotros somos nuestro hijo y le queremos dar a él lo que nos daríamos a nosotros mismos. Claro, Eso es por porque, esa carencia, eso que no claro, tuvimos. y porque no resolvimos esa herida, no resolvimos el vínculo con nuestros padres. Porque a todos nos faltó algo porque papá y mamá no son perfectos, Claro, básicamente. seguro. El tema es que cuando somos adultos o cuando empezamos, lo ideal cuando empezamos a ser padres e hijos, padres, podamos tener en nuestro corazón plenamente a nuestros padres sin reclamos. Lo que no pudieron darnos, no pudieron darnos. Claro. Y si nosotros hacemos un mecanismo reactivo, decimos, bueno, no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí Claro. me faltó. Sí. Entonces ahí nos volvemos como sobreprotectores. Nuestro dar es demasiado.
y asfixia al hijo. Claro, tampoco es bueno. No es bueno, le corta las alas, no le permite desarrollarse. Claro. Entonces queremos dar, pero reactivamente, como si pudiéramos, quisiéramos compensar lo que a nosotros nos faltó nuestro hijo. Y ese es un mecanismo ciego que no trae. No es saludable. No es en saludable y definitiva. no trae toda la fuerza para ese hijo. Porque básicamente no lo estamos viendo. Somos nosotros en ese hijo. Nos vemos en Exactamente. Entonces no vemos a nuestro hijo y por lo tanto le va a faltar igual otra vez de Otras nosotros, cosas que otras cosas, claro. y se van a sentir tan carentes como nosotros. Y es todo como un círculo vicioso, como una rueda que no para. Sí, exacto. Repetimos otra vez de otra manera. Entonces, por empezar los padres, mirar y sanar el vínculo con nuestros padres y sentir que todo lo que nos dieron, lo que pudieron y lo que no pudieron fue suficiente y nosotros tendremos nuestras propias formas de darnos lo que Claro. ellos no pudieron darnos, ¿no? Entonces, nuestro dar hacia nuestros hijos es más equilibrado, más armonioso y no es reactivo. Damos lo que podemos en cada momento, porque los padres siempre dan todo lo que pueden en ese momento, ¿sí? Y después están los hijos recibir y tomar, agradecer, para poder darlo a los más chicos cuando a ellos les toque ser grandes, ser padres, o a sus sobrinos o alumnos, o a la vida, dar al servicio de la vida, ¿sí? Entonces, como primer paso, si siento esa sensación como primera medida es, aceptar de mis padres Sí, que me dieron lo que me pudieron dar porque era lo que en ese momento estaban habilitados, sería, o con la capacidad. Exacto, lo que tenían disponible. Lo que tenían disponible para dar. Entonces, primero ver eso, aceptar eso y a sentir eso. Claro, y también tener en cuenta que lo principal que nos dan es la vida. ¿Sí? Claro. Primero, lo más grande que nos dan es la vida. Y luego lo otro que viene después, que es la crianza, el acompañamiento, lo hacen como pueden en Claro. cada etapa, ¿no? Sí. Entonces, cuando tenemos eso aceptado, asentido, están en nuestro corazón, nuestro dar hacia nuestros hijos es más presente, es más adecuado con el presente y podemos ver a nuestro hijo sin vernos a nosotros en él. ¿Sí? Sí. Eso es uno de los mecanismos principales para poder mirar y ver en nosotros y ver nuestro vínculo con papá y mamá, para también revisar un poco el vínculo con nuestro hijo, con nuestros hijos, para que sean autónomos en su vida adulta, pero Claro. a su vez para lograr eso en cada etapa tenemos signos de que eso va siendo así en cada etapa de la vida. Por ejemplo, a veces veo que los padres que ayudan a los hijos en la primaria, los ayudan a estudiar, revisan las carpetas, y etcétera, y le enseñan a estar y a cumplir con sus tareas y ser responsable. Después siguen haciéndolo en la secundaria, por ejemplo. Pero hay un punto donde vos no podés seguir revisando la tarea de tu hijo. O en la universidad también, tipo, Y ¿qué no estás podés. haciendo? A ver, ¿rendiste, no rendiste? ¿Cuál pasaste? ¿Cuánto Estudiá, sacaste? levántate para estudiar. Sí. Entonces, en un momento, en la secundaria, hay que ir soltando y diciéndole, mira, ahora te toca a vos acordarte, hacer las tareas, y tenemos que poder dejarlos que ellos confronten con las consecuencias si no lo hacen. Claro. Porque a veces los padres sobreprotegen cuando dicen, bueno, no quiero que salga mal, entonces más vale lo ayudo a estudiar o le hago la tarea. Exacto. Entonces el niño o el adolescente no se confrontan con la consecuencia de no hacerlo por sí mismo, digamos. Pero ¿Sí? eso es otra cosa, no tiene nada que ver con sí poner límites. No, claro, por eso decía, hay una fuerza que es el apego, la crianza, el estar y ser protegido por la familia y poner límites también, Claro. ¿verdad? Ir poniendo límites. Pero esos límites no son rígidos, se van corriendo a medida que el niño y el adolescente crece. Sí. Así los vamos fortaleciendo, Claro. ¿sí? Claro. Después también en el trabajo con sistémica vemos otras dinámicas que están de fondo, que son un poco más complejas y que no solamente tienen que ver con el vínculo padres e hijos, sino, por ejemplo, con que ese hijo puede estar representando a otros miembros del sistema que hayan sido excluidos, que no Claro. hayan sido vistos. Entonces,
ese hijo está identificado con el destino de alguien anterior. Por ejemplo, con los hermanitos que no nacieron o hermanitos que pudieron haber muerto tempranamente, o con las parejas anteriores de los padres, más raramente también de los abuelos, porque esas parejas anteriores de papá o de mamá hicieron lugar para que luego venga la pareja de nuestros padres, digamos. Entonces, cuando están afectados por esa dinámica, porque esa separación no fue adecuada o porque fue por una desgracia de esa pareja anterior, morir, por ejemplo, o algo así, entonces nos identificamos fácilmente con las parejas anteriores de papá o de mamá, nosotros como hijos. ¿Y ahí en ese caso qué hacemos? Y ahí en ese caso, si nosotros, ya como hijos también. Eso muchas veces se ve en la consulta individual en constelaciones familiares o en los talleres. Entonces esas dinámicas salen a la luz y de esa forma se da un lugar a esos miembros anteriores, en este caso, o a los hijos no nacidos. Entonces, ¿quiénes dan ese lugar o quiénes miran eso para poder darle un lugar en el sistema? Los padres. Así los hijos quedan libres de representar eso para traer a la conciencia familiar de que estos excluidos también pertenecen. Y así también hay otras identificaciones más anteriores, digamos, con cosas más complejas, con exclusiones más complejas. Son más profundas, que ya son como para una terapia. Claro, terapia, ¿no? Sí, para mirar profundamente con profesionales, porque ya determinan también un destino difícil en esos nuestros hijos, que puede estar relacionada con destinos difíciles anteriores, con los cuales están identificados, y es como que repiten, como que son un doble de esos anteriores. Y cuando decís destinos difíciles, ¿cómo sería? Y por ejemplo, depresión, suicidio, intentos de suicidio, adicciones, comportamientos difíciles en la sociedad, con violencia, esos son, conductas delictivas, ¿no es cierto? A veces hay esos personajes, digo, que tenemos en la familia que parece que siempre hicieran las cosas mal, digamos, o al revés, ¿no? Que siempre se están como metiendo la pata, por decirlo de alguna manera. ¿Eso sería como un destino difícil? Exacto, y además yo pienso que a veces digo que son como el embudo de muchas dinámicas difíciles anteriores y que como sobrecaen sobre una persona, varias dinámicas, ¿no? Entonces, en realidad, esa persona que lleva destinos tan difíciles, nosotros que quizás estamos más libres, podríamos mirarlos con mucha benevolencia y con mucho amor cuando sabemos sistémicamente qué hay detrás de esos destinos difíciles. Entonces, porque ellos liberan a los que están más sanos. O sea, llevan ellos toda la carga familiar para que sus hermanos quizás tengan están liberados de eso. Un bienestar o algo más fácil, digamos, ¿no? Entonces, o las discapacidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, mirando sistémicamente, aprendemos mucho de todo lo que hay detrás o debajo del iceberg, como decimos muchas veces, que no es la conciencia habitual que tenemos de qué nos ocurre o por qué nos ocurre. Qué profundo, ¿no? Sí. Y esto nos lleva también a como siempre estar observando lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, y sobre todo por ahí a no sacar conclusiones tan rápidamente, ¿no? O juzgar tan rápidamente como buenos y malos, porque en la conciencia profunda que está al servicio del sistema familiar, nadie es malo ni bueno, sino que todo tiene una raíz compleja que tiene que ver con traer a la conciencia de los vivos, aquellos que en su momento fueron muy excluidos, se les negó su pertenencia, o también situaciones traumáticas. El trauma excluye, porque la familia queda congelada, las personas quedan congeladas, entonces se excluye la propia vivencia de ese momento y la sobrecarga traumática que genera algún hecho o varios, determinan que uno tenga una gran porción de su emocionalidad o de su psiquismo
excluido, congelado, y asimismo miembros de la familia. Por Sí. eso tan difícil que vivimos, ¿no? Qué profundo. Para Qué pro- lunes. qué profundo, pero bueno, es como también para sacudirnos un poco. Sí, y también para poder mirar y ver que siempre podemos hacer algo. Claro. Siempre nuestra mirada más consciente, más abarcativa, que incluye lo excluido, que nos permite pensar, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? Como estoy protegiendo, pero ya estoy confundiendo este dar a mis hijos con sobreprotección, Claro, por ejemplo. con algo que ya no es bueno. Es que tampoco demasiado. bueno claro. Entonces ya también todo lo extremo no es adecuado generalmente, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, el primer paso, mirarnos como hijos. Mirarnos como hijos, aceptar, agradecer y tratar de comenzar a mirar, pero con un poco más de no tanto peso a nuestros hijos. Claro, sí, y no proyectarnos a nosotros exacto, en ellos. Sí. Ellos son otros, no somos nosotros. Nosotros tenemos nuestra propia historia, con nuestras propias dificultades, y ellos viven en otro momento, Claro. en otro momento histórico, en otro momento familiar. Claro. Y aceptar eso. Sí, y verlos a ellos, tratar de verlos a ellos Sí. y ver cuáles son sus necesidades. O ese ser que está creciendo, ¿qué nos muestra? ¿No? Como un ser, como un individuo nuevo, único, ¿qué nos muestra? ¿Qué necesita, digamos, de nosotros? Y así lo vamos respetando también como un ser individual, ¿no? Exactamente. Pero y autónomo. Y autónomo, pero que va siendo autónomo al crecer, pero que siempre pertenece, ¿no? Entonces, esa pertenencia también le da fuerza, pero si está en su propio lugar, si no está ocupando el lugar de otro. Claro, claro. Bueno, comienza en julio, después de las vacaciones, comienza el nuevo módulo. El 8 y el 9 y el 10, perdón, de julio empieza... empieza la formación, presencial. Es un curso inicial de constelaciones familiares para todo el mundo, con la opción de seguir profundizando para ser consteladores familiares los que quieran, aplicado a muchos ámbitos de la vida, a la docencia, y a tu vida misma, porque cuando comenzás a integrar esta mirada, después por donde vayas, ya sea desde lo laboral o hasta tu día a día, tu grupo de amigos, mirás desde otro punto, ¿no? Sí. Tu mirada es más abarcativa, más profunda y forma parte de tu filosofía de vida, claro, ¿no? Sí. Entonces, el curso básico empieza en julio, 9 y 10 de julio de manera presencial y 23 y 24 de julio de manera online. Yo me confundí con 23 y 24 de julio, pero esa era de manera online. Sí. Y el 9 y 10 presencial en Corrientes. Presencial aquí en la ciudad de Corrientes. Y vamos a tener talleres presenciales el sábado 9 y online el sábado 23 para todo público. Bien. Los talleres son abiertos a todo el público, más allá que quieran o no hacer el curso. Perfecto. Fabi, y esto, por ejemplo, para las personas que sí que quieren ser consteladores o algo, salís con una certificación. Son 2 años y medio, pero también con requisitos de prácticas supervisadas y bueno, toda una serie de formación y de entrenamiento básico como consteladores familiares, donde después cada uno hace su especialización si quiere aplicarlo en otros ámbitos como la educación o la justicia o la medicina. Sí. Perfecto. Bueno, me encantó el tema de hoy. Bueno, hay mucho para hablar. Me hizo pensar muchísimo este tema, muy profundo, me encantó. Bueno, me alegro Muchas mucho. gracias. A vos, Gaby, y a todos. Nos vemos la semana que viene. Sí, por supuesto. Si Dios quiere. Nos vamos a una pausa y tenemos mucho para seguir compartiendo esta linda tarde. Ya volvemos.